Bienvenidos a nuestra escuela de Academia para la Vida. Hoy vamos a compartir sobre la estructura de una célula. Cuando hablamos de célula, realmente tenemos que entender algo. Se cree que miles y cientos de células de nuestro cuerpo mueren constantemente y nacen constantemente. Cuando hablamos de esto, de la estructura de la célula, es de que nuestro maestro a seguir es Cristo Jesús. Dice que Jesús pasó por allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dijo: ven y sígueme. Y se levantó de inmediato y le siguió a Jesús. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos, muchos pecadores que habían venido y se sentaron a la mesa con Jesús, y también los discípulos de Jesús. Y según la escritura dice: y cuando vieron estos los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los pecadores? Dice que oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y Jesús dice: id pues y aprended lo que significa misericordia. O sea que Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Dónde encontramos estos versículos? En San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Aquí vemos algo interesante, algo impresionante. En casa de Mateo, realmente Jesús se invitó a la casa de Mateo. ¿Era una casa pecadora? Claro. ¿Era una casa que no conocía del Señor? Claro. Pero en esa casa de Mateo habían tres tipos de personas. Es decir, estaba Jesús, estaban los discípulos y estaban los pecadores. Bueno, si pudiéramos añadir otros, ¿verdad? Estaban los fariseos, estaban ahí para criticar a Jesús y a ver en qué iba a fallar el Señor. En otras palabras, cuando nos reunimos en las casas, acá llamamos casas de paz, otros lo llaman una casa para tomar café, como se llame, pero de todas maneras nos reunimos, ¿no?, en grupos pequeños, donde nos alimentamos los unos a los otros, donde convivimos, donde nos conocemos, donde realmente compartimos el pan y nos divertimos. Ahora, ¿a qué vemos nosotros entonces la célula de los primeros discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 al 42? O sea, ellos aprendieron todo de Jesús y ahora lo van a implementar. Empezamos a ver entonces, según el verso 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que la comunión unos con otros es muy necesario. O sea, no podemos estar aislados. Siempre tenemos que estar en un lugar donde nos cuidan, donde nos escuchan, donde están con nosotros y estamos con ellos. Pero luego viene la tercera cosa, es el partimiento del pan, ¿sí? O sea, compartían el pan. Todos estaban realmente unidos en las oraciones. Y el Señor añadía a los que debían de ser salvos. O sea, Él se encarga de traer a la gente cuando hemos entendido la razón y el por qué nos reunimos en esas casas. Bueno,
Aquí algunas instrucciones que deberíamos de compartir con ustedes acerca cuando se hace el servicio, cuando se hace el grupo de una célula, el grupo en los hogares. Primeramente debemos de entender que Jesús delegó autoridad, ¿sí? Y luego el Señor les dio instrucciones a sus discípulos. Cuando Él da poder a una persona, también Él ofrece las instrucciones. Veamos, ¿a quiénes debían de ir los discípulos? ¿Dónde tendrían que entrar y dónde no? Mateo, capítulo 10, versos 5 al 6. Jesús dijo a sus discípulos en este momento que ellos fueran específicamente por las ovejas perdidas de Israel. Ok. Más adelante les dio la orden de predicar a toda criatura. De igual forma, nosotros también debemos de saber dónde vamos a llevar la palabra del Señor. Y es recomendable entonces quizás hacer un listado, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a orar por ellos y luego vamos a invitarlos a nuestro grupo. En otras palabras, yo creo que más adelante vamos a hablar, o quizás ya lo hablamos, acerca de la oración transformadora. A veces hacemos las cosas al revés. Primero testificamos a la gente sin antes orar por ellos. La clave es aquí orar por ellos, ¿sí? Presentarlos al altar, presentarlos ante el Señor. Que Dios obre en sus vidas y que Dios nos dé palabra. Las palabras necesarias que ellos necesitan escuchar. Entonces cuando llegamos allí, ya los hemos presentado ante el Señor y ahora le damos la palabra. Así funciona. Entonces, es recomendable que cada persona que asista, ¿verdad?, a una célula, debe ser llevado por su amigo o por alguien que lo conoce, porque sí necesitamos conexiones, porque realmente sin conexiones no podemos hacer casi absolutamente nada. Tenemos que entender esto. Ahora, la cosa número 2 aprendemos. ¿Qué debían de predicar? O sea, ¿cuál sería el mensaje que se va a dar a una célula? Mateo capítulo 10, verso 7. Dice el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de perdón. En otras palabras, la prédica solamente debe de durar 20 a 28 minutos. O sea, un mensaje conciso y preciso. No hay que predicar. Alguien dijo en una ocasión, el que predica, el que enseña 30 minutos sabe predicar. Y el que predica 40, sí, sabe cómo transmitir la palabra. Pero el que predica más de una hora, ya no sabe de lo que está hablando. Eso es impresionante, ¿verdad? Así es que nosotros solamente debemos de tener en cuenta compartir la palabra en 20 a 28 minutos y concluir la plática, ¿verdad? Y hacer un llamado, ¿verdad? Aquellas personas que necesitan oración, que necesitan por sus necesidades, porque la gente que está llegando a nuestro grupo son gente que tienen necesidades. Así es que la cosa número 3, ¿qué hacer? Mateo 10:8. Jesús les mandó a bendecir a las personas, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Entonces la gente hoy en día anda buscando un lugar donde se encuentra la bendición. Nosotros somos la bendición. Nuestra casa es una casa de bendición. Es una casa hogar. Es una casa donde hay paz. Realmente ahí es, nosotros portamos la bendición de Dios y la gente ve eso en nosotros, que ellos son bendecidos, que ellos son los hijos de Dios. Entonces los grupos pequeños son para bendecir a las personas. Recuerden que ese es el mensaje.
Esa es la razón por qué estamos en las casas, para bendecir a aquellas personas. Y número 4, realmente hay que cuidar esos detalles, ¿sí? Mateo capítulo 10, verso 9 al 10, dice: los grupos deben guardar realmente ciertas formas, cómo hacer, cómo a desarrollar el momento que vamos a convivir y mantener entonces saludable el lugar. En otras palabras, hay que tener ese cuidado, hay que tener esa orden, hay que ser bien ordenados. Nosotros como pilares de células, nosotros que ya estamos tomando academia, o aquellos que han tomado academia, debemos decirles que pórtense bien, lleguen temprano, hombre, lleguen a tiempo. Vamos a presentarnos como gente del reino, gente de arriba, no gente de abajo. Nuestra mentalidad debe de cambiar. Si vamos a una casa, hogar, a nuestro grupo, hay que hacerlo con excelencia, hay que hacerlo con amor, con mucha orden. Porque donde hay orden, ahí está Dios. Y donde un lugar muy limpio, ahí está Dios. Pero ¿quiénes van a limpiar? Nosotros los que vamos a hacer, los que vamos a asistir a esa casa de célula. Ahora, cuando vemos esto, realmente hablamos de orden y limpieza de esa casa. ¿Quiénes van a ordenar? ¿Quiénes van a limpiar? Bueno, el anfitrión pone su casa, ¿no? Pero luego el grupo que va a ir, hay que enseñarle a la gente que hay que dejar la casa mejor que cuando llegamos. Y las personas van observando si somos ordenados. Van observando si sabemos lo que estamos hablando. Por eso se les entrega un manual para que las estudiemos, para que estudiemos el manual y luego entonces compartir la palabra. Ahora, ¿cuándo es la duración del grupo? Realmente no podemos estar ahí más de una hora. La gente tiene otras necesidades que hacer, otros programas que asistir, mejor dicho, ¿verdad? Así es que no debemos estar ahí 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, por favor, no. Ahora, no hay que ser contenciosos, no hay que discutir sobre temas doctrinales. Eso no se hace ahí. Entonces se va a convertir en un lugar de disputas, un lugar en vez de que sea una casa de paz, va a ser una casa de guerra, porque quién sabe más, quién puede más. No. Aquí, en este grupo de hogar, aquí aprendemos según la palabra de Dios. Recuerden, no hay que ser contenciosos, mucho menos a discutir el tema. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a buscar el apoyo en los líderes. Vamos a buscar el apoyo, ¿verdad?, en cuanto a la consejería. Si hay alguien llega que tiene otras intenciones, otras necesidades, otras situaciones, para eso están los líderes, para eso está el pastor, es el que, hermano, hable con él. Ahí ustedes pueden platicar muy bien, porque no queremos contaminar a los pequeños, porque hay gente que va a querer llegar a lucirse, ¿verdad?, que sabe mucho y que tiene una mayor preparación. Posiblemente allá, pero no aquí. Recuerde, el que está lidiando el grupo, los que están lidiando, son autoridad, porque están bajo la autoridad de la iglesia. Ellos representan a la iglesia. La iglesia, o sea, es toda la congregación, estamos sujetos bajo la autoridad de un pastor, y el pastor está sujeto bajo la otra autoridad, ¿verdad?, otro rango. Y entonces todos entendemos esa parte. Y es ahí donde nos respetamos los unos a los otros. Ahora, debemos de tener entonces una orden cuando haya administración, cuando se vaya a orar por las personas, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Pero hay que hacerlo con prudencia, ¿no? No hay que hacerlo escandalosamente y hay que hacerlo con mucha, ¿cómo le pongo? Hay que hacerlo con mucha delicadeza, ¿no?
porque realmente ahí no queremos hacer shows, porque hay gente que les encanta el show. Aquí no hay necesidad de, no, tranquilo. Tus gritos, tranquilo. Calm down, tranquilo. Vamos a orar por necesidad en el nombre de Jesús. Usted ya oró en su casa, ya ayunó, ya se preparó. Recibe sanidad, recibe restauración en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tócalo. Es así. Entonces, pero los hombres con los hombres y las damas con las damas. ¿Qué le parece? Ahora, no podemos poner a las personas ajenas que prediquen en nuestro grupo. No se puede. ¿Por qué? Porque ellos no saben que nosotros llevamos un manual. Ellos saben, o deberían de saber, deberían de reconocer que esta es una casa de orden. Si tú tienes un libro, manual de prédica, entonces estás delegado. Tú eres la autoridad. Pero si llega alguien que sabe mucho, tranquilo. Simplemente te vas a amparar lo que está escrito, ¿verdad? La enseñanza, y de eso vamos a hablar. Así es que, mis amados, fuimos enviados para hacer cosas extraordinarias en Casa de Paz en el nombre de Jesús. Ahora, claro que cada célula pueden hacer actividades especiales. Of course, sí, claro que sí, se puede. Cualquier actividad que quieran hacer, adelante. Hay que buscar la manera cómo tener conexión con la gente. Hay que buscar la manera cómo convivir con la gente. Hay que buscar la manera cómo hacerlos sentir bien en cada Casa de Paz. Ahora, y también entonces hay que tener mucha atención cuando vamos con las ofrendas. El conteo de la ofrenda siempre se cuenta con 2 personas y se llena el sobre, el reporte, y para que nadie piense que ¿qué están haciendo? Eso se debe de hacer con ética. Y tampoco, hermanos, vamos a permitir que alguien llegue ahí porque va a buscar, por ejemplo, ¿cómo lo pongo de esta manera? No es sano permitir noviazgos entre líderes y ovejas. No es sano. O sea, en otras palabras, el líder va a buscar, ahí llega una oveja. El Señor envió a esta mujer para mí. No, tranquilo. Tú no vas allí a dar la palabra. Tú no vas a una célula para buscar novia. Tú vas a dar la palabra. Bueno, pues si él no se da ahí, pero uno no va con esa intención, ¿no? Ahora, número 5. Hay que buscar un lugar donde hacer el grupo. O sea, que hay que buscar. En otras casas, en otros grupos hacen, ¿verdad? O sea, rotaciones, ¿sí? Diferente cada semana. Qué bien. Y otras dicen, son lugares permanentes. Excelente. O sea, no hay una orden estricta que se tiene que hacer así. No, es entre ustedes que están ahí trabajando en equipo, saben cómo hacerlo, porque todos tenemos la libertad de hacer las cosas como el Señor nos indica, ¿verdad? Ahora, en Mateo capítulo 10, versos 11 al 13, ahí nos enseña un poquito. Es que la ubicación de cada casa depende de la facilidad para aquellos nuevos invitados que van a asistir a ese grupo o a esa célula. Y también debemos entender de que el dueño de la casa debe estar satisfecho, debe de estar contento, que no sea una obligación, ¿sí? Es una casa que se debe de orar en esa casa debe de cuidarla también con orden, con limpieza, porque es nuestra casa, ¿sí? Lo que el hermano tiene es de todos nosotros, porque somos una sola familia en el Señor. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Aquellos que se nieguen. Jesús dijo, el Señor dice, si alguno no nos recibe,
y no oyere vuestras palabras, simplemente sacudir el polvo de vuestra frustración por los malos resultados, y entonces hay que continuar, porque Él nunca realmente nos abandonaría a nosotros. El Señor siempre está con nosotros. No se sienta mal de que alguien, ¿verdad?, te hace de menos o te cierra la puerta porque quieres hablar del Señor. Tranquilo, no pasa nada. Seguiremos avanzando en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es la estructura entonces de una célula? O sea, ¿cómo es la forma de la reunión? ¿Qué pasos a seguir? Número 1, se da la bienvenida, igual como Jesús vio en la casa de Simón y le dijo que sería llamado Pedro, hablando de la transformación que tendría junto a él en Juan capítulo 1, verso 41 al 42. Es decir, o sea, que se da la bienvenida, qué bueno que llegaron, nos alegra verlos acá. Y antes bien, los primeros que deben de llegar son los pilares. Los primeros que deben de llegar somos nosotros, que hemos cruzado o estamos cruzando la academia. Somos los que tenemos que llegar. Llego tarde porque voy por alguien. Eso está bien, pero debe de avisarle al otro hermano para que no hayan malos entendidos, ¿no? Entonces se le da la bienvenida con amor, con ternura y con una sonrisa, ¿no? Número 2, declaramos la visión de nuestra casa, ¿sí? Hay que hablar cómo Dios instituyó a las primeras iglesias, como en el libro de los Hechos, ¿verdad? La gente se reunía en las casas, y esto es lo que ha hecho la iglesia Ebenezer, es alcanzar la ciudad, ¿verdad? Declarando la ciudad para Cristo Jesús, según Habacuc capítulo 2, verso 2 al 3. Y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. El profeta dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo más, el fin, dice, hablará y no mentirá. Realmente, aunque tardara, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Esa es la visión: alcanzar y que todo el mundo escuche el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, la prédica debe ser realmente una prédica compartida por los líderes de cada grupo, según habla 2 Timoteo 2, 1 al 2. O sea que hay gente que se prepara ya para entregar el mensaje. Número 4, hacer el llamado. O dijimos, la prédica es de 20 a 28 minutos. Y el llamado debe ser claro y directo. Vamos a invitarlos a orar por ellos. Ya dijimos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, realmente hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con fe, orando con fe. Si alguien tiene necesidad, si alguien tiene problemas, creemos que el Señor es el Señor y que tiene el poder para sanar. Bueno, ya lo sanó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y esos problemas ya están resueltos en el nombre de Jesús. Y luego se debe de consolidar a esa persona quien llegó a nuestra célula por primera vez. Hay que tener un seguimiento y saber qué necesita, qué necesidades, porque la gente que llega por primera vez a una célula tiene necesidades. Y esa es la parte donde la iglesia, los líderes, debemos de asistirles a esas necesidades. Ahora, Romanos capítulos 10, verso 13 al 15, vemos toda esa información. Número 5, la administración y la oración por las necesidades. Marcos 16 al 18, o sea, se ministra. Por fin, al último, tenemos entonces la ofrenda. Es enseñar a ser generosos para la obra de Dios. Se nos da la oportunidad a nosotros a sembrar, ¿verdad?, en la tierra fértil, porque lo que sembramos cosechamos. Filipenses 4:10. Ahora, y luego tenemos la refacción, donde realmente nos gozamos,
y quiero ser explícito en esto. La gente va a llegar por la palabra, no por la comida que damos en casas de paz. Porque si alguien empieza a dar carne asada o matar una vaca, un cordero, no. Realmente es una refacción solamente para poder convivir un ratito entre hermanos, entre amigos. Realmente es algo sencillo, con el único objetivo es tener esa comunicación, relación entre hermanos. Eso nos enseña Hechos, capítulos 2, verso 42 al 47. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que procurar que nuestros testimonios, debemos de cuidar nuestros testimonios. Eso debemos de hacerlo. Miren, tengo que hacer un hincapié acá. Yo sé que cuando trabajamos entre parejas, en este caso vamos a ponerle que una pareja tuvieron discusiones en casa y por simple motivo o razón, pero antes de salir de la casa, tiene que pedirse perdón. Sabes, mi amor, perdóname, levanté mi voz. Perdóname, me equivoqué aquí. Vamos a ir a la célula. No queremos llevar ese sentimiento allá de que voy adolorido, voy herido. No. Oremos. Perdónanos, Señor, fallamos. Entonces, porque la gente ve. Porque en ocasiones vamos a llegar contentos. Amén, aleluya. Pero de repente, amén, aleluya, gloria a Dios. No, tenemos que saber cómo caminar como hijos de Dios. Todos fallamos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Este es lo sabroso de la vida. Sí, es lo hermoso de todo. Saber hacer fiesta en este desierto, ¿no? Pero es interesante desde que tenemos que entender esto. De que también a veces tenemos conflictos de un líder con otro líder. Hay que reconciliarnos antes que lleguemos a esa célula, porque la gente se da cuenta si estamos llevándonos bien o no estamos llevándonos bien. Y eso, ahora, si hay alabanza, entonces hay que planificar bien, ¿verdad? En la siguiente reunión, ¿quién va a traer la alabanza? Es muy fácil, podemos poner una bocinita ahí. Hoy en día todo es práctico, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo solamente una alabanza a la entrada y que bueno, pues está a la disposición, a la discreción, hay una libertad total como cada grupo quiere desarrollarse. Excelente. Al final tenemos entonces el reporte del grupo. Es decir, hay una persona que va a dar el reporte de cómo estuvo el grupo, cuántos asistieron, ¿verdad? Qué cosas hay que hacer, cómo vamos a mejorar todo eso. Entonces, realmente se va a generar confianza. Y eso debemos de tener confianza los unos con los otros. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versos 5 al 6 nos explica esto. Así es que qué interesante es que el reporte es muy importante. Sabemos de que cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, dice que se convirtieron 3,000 personas. Eso fue su primera predica. ¿Cómo lo supieron? Alguien estaba tomando reporte. También cuando cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, habían 120 sentados orando allí esperando. La alimentación de 5,000 varones, sin contar niños y mujeres. O sea que alguien estaba haciendo la cuenta, cuánta gente estaba presente. Por eso el reporte es de suma importancia. Es que entre el grupo allí hay alguien que hace el reporte para que sepamos dónde estamos. Entonces, estos datos, mis amados, están
en la palabra y hemos entendido algo. Donde hay orden, hay bendición. Donde hay orden, hay multiplicación. Donde hay orden, realmente Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bien organizado. Claro que sí. Entonces es necesario llevar esos reportes con exactitud. Esa es la organización de una célula. ¿Quién escoge? El pastor va a capacitar. Para eso ustedes ahorita están siendo capacitados. Para que sean parte ya. Espero que ya estén en una célula viendo qué se está haciendo. Y se va a formar el grupo para que se abra otra casa. Nuestra misión es que se llene nuestra ciudad de hogares donde alabamos, adoramos, exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios y que la gente escuche el mensaje de salvación. Gracias por estar con nosotros. Siempre es una bendición el compartir estas enseñanzas. Bendiciones.